Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros. Una noticia al margen de nuestro comentario de opinión. Las desgracias marítimas llaman mucho la atención porque además de que ocurren, son escasas, digamos, en cuanto a en comparación a otros incidentes, llama la atención. La Armada Indonesia tiene un par de días buscando en sus aguas nacionales un submarino con 53 tripulantes. Y le quedaba en horas de la madrugada de esta noche, se estaría terminando a las 3 de la madrugada de esta noche, de hora de allá, que creo, si no me está fallando el cálculo horario, aquí son las 4:22, es muy posible que ya a esa hora se esté agotando. Si nos circunscribimos a hora de Indonesia, que está del otro hemisferio. El oxígeno. Así es. Y wow. Bueno, me acuerda mucho la situación de Lara San Juan, el submarino argentino, que cuando se ya llegó a descubrir dónde estaba el pecio, los restos, ya no había nada que hacer y solamente hubo que reconstruir, producto de la forma en la que quedó el submarino, el casco. Pues se llegó al levantamiento forense, a la conclusión de que ciertamente tuvo una falla. Una falla sistémica y su estructura pues se vio aplastada por la presión. Bueno, una desgracia que quería compartir, aunque sea, sensibilizar, ¿verdad?, a nuestro país y la importancia, señores, que tiene el hecho de que los equipos militares estén en buen estado. El personal militar necesita trabajar en las mejores condiciones posibles en todas partes del mundo. Cuando ocurrió lo de Argentina, salió a la luz el hecho de que hacía tiempo que no se le había dado el mantenimiento preventivo correcto a aquel submarino. Ahora en el caso de Indonesia no sé si pase lo mismo. Bien, vamos a nuestro tema más importante. Ha llamado mucho la atención, compañeros, una noticia muy inspiradora, motivadora, ver que los muchachos del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, que es un liceo dominicano que, si no me falla la memoria, fue inaugurado en la pasada administración, no sé si en el primero de los dos gobiernos que encabezó Danilo Medina, y donde se hizo un trabajo importante para generar las condiciones de laboratorio, de área física y de profesorado, es decir, de formadores, para que quienes estudien ahí pues tengan esa avanzada hacia otros conocimientos, sobre todo el área de las ciencias exactas, y ver a los muchachos de ese colegio que participaron en unas competencias que la NASA, es la Agencia Nacional Aeroespacial estadounidense, que para mucha gente incluso, eso viene de la década de los 60, de finales de los 60, producto de los enormes logros que consiguió esa agencia, ha terminado siendo un sinónimo del sumum del conocimiento. ¿A quién no le han dicho que no, pero tú eres un ingeniero de la NASA o alguien muy inteligente? Suele a veces en forma de broma. ¿Tú te crees que tú eres un científico de la NASA? Sí. Entonces, esa agencia aeroespacial que sin dudas absorbe una parte de la excelencia del conocimiento de los Estados Unidos, yo diría que incluso hasta del mundo, porque integra a otras agencias aeroespaciales del mundo, pues hizo una competencia donde los muchachos de ese liceo, Miguel Canela Lázaro, participaron, construyeron una herramienta que imprimía en 3D y que permitía, además de imprimirse en 3D, podía ayudar a la recolección de muestras líquidas. Es bueno recordar que la exploración espacial ayuda de manera directa e indirecta a una enorme cantidad de investigaciones y de logros en el campo de la técnica. Y voy a citar un par de ejemplos. Mucha gente que a veces dice, a mí me asombra escuchar gente que tiene cierto intelecto hablar como que la exploración espacial se hace como para nada y que eso es dinero perdido y que mandando gente al espacio y queriendo ir a Marte cuando hay gente que en África le falta tal o cual cosa. Mire, yo no sé si usted lo sabía, pero quizás se le haya olvidado. El hecho de haber llegado al espacio, desde los cosmonautas rusos, pasando por los programas estadounidenses, llegando a las agencias espaciales que China ha desarrollado y la agencia europea, y los intentos que ahora el sector privado está haciendo. Para poder llegar al espacio de manera eficiente, se tienen que hacer unos enormes trabajos de investigación y adaptación de las tecnologías que el ser humano controla. Pero una de las claves es que todo el espacio posible, todo el tonelaje que pueden mover los motores de los vehículos espaciales, se tiene que eficientizar la carga.
Y parte de ese proceso, ¿saben qué tiene que hacer la ciencia? Que todo esté en el menor tamaño posible y que funcione. Y producto de esa obligación, desde los años 60, desde que comenzaron los grandes vehículos tripulados a llegar al espacio, entonces comenzó a hacerse el trabajo de hacer que, en vez de tubos de vacío, la comunicación, la telecomunicación y todos los aparatos de la electrónica pudieran hacer la evolución a lo que hoy conocemos como microchips. A ir reduciendo los espacios que los cuerpos, los efectos eléctricos, electrónicos ocupan para poder hacer los trabajos, para poder tener la energía suficiente, para poder guardar toda la información que surgiera. Pero al mismo tiempo la necesidad de archivar información relacionada a la temperatura, a la presión atmosférica de cuerpos externos a nuestra atmósfera, como el caso de la Luna, a verificar las condiciones de luz de otros cuerpos astrales, el hecho de que las sondas espaciales, que ya no son tripuladas, pero que son enviadas a los confines de nuestro sistema solar, puedan reenviar información. Bueno, todo eso se hace haciendo que espacios pequeños, muy pequeños, con el menor peso posible, puedan ser impulsados por poderosos motores. Y toda esa tecnología, toda esa ciencia aplicada que permite colocar esos ingenios a kilómetros, incluyendo en algunos casos a millones de kilómetros, como la sonda Voyager o las sondas que han llegado a otros cuerpos celestes, ayuda, adivinen a qué, a que pueda luego todo ese conocimiento aplicado que funciona de manera correcta, a aplicarse en soluciones aquí en la Tierra, que luego tenemos, ¿sabe cómo? En forma de aparatos como este que tengo aquí, como este aparato celular, el cual tiene mucha tecnología que permite en muy poco espacio, en la palma de mi mano, tener un aparato que sustituye a 8 o 9 aparatos que ayer hubiesen llenado esta mesa. De manera que es importante, para mí es una cosa muy grande, muy positiva ver jóvenes dominicanos, cerebros dominicanos, que participen en algo como esto, que puedan ganar, que puedan demostrarnos que lo que llamaban el manpower, el factor humano, cuando tiene las condiciones adecuadas de contexto y competencia, pues puede elevar su rendimiento y producir resultados que son maravillosos. Ahora bien, ¿dónde radica el detalle? Lo bueno que tiene esta información es que debe conducirnos a pensar qué se ha estado haciendo bien en el caso de ese liceo, qué se hizo bien con su planificación, con su construcción, con la adaptación de todos los mecanismos que allí están para ir produciendo desde ahora este efecto, este recurso humano de excelencia que son esos estudiantes y que más adelante puedan, cada uno con su proyecto de vida, irse por carreras que sean de su gusto, de su preferencia, de su vocación, pero que al mismo tiempo puedan seguir llevando esa excelencia y convertirse en recursos humanos bastante hábiles, ya sea que decidan ejercer aquí en el país o fuera del país. Bueno, la clave está en multiplicar lo que se hace bien, en multiplicar lo que genera buenos resultados. Ojalá que lo de este liceo no se quede simplemente en la excepción. A mí siempre me ha preocupado que la excelencia en nuestro país, sobre todo cuando hablamos de ese tipo de políticas, tengamos que buscarla con lupa. Ah, bueno, tal colegio hace las cosas bien, o tal escuela hace las cosas bien, porque las monjas, o porque el director, o porque tal espacio se destinó a ser un espacio de la excelencia, como pasa, por ejemplo, ahora con el Don Bosco. Es un colegio que hizo la evolución de privado a público, pero con unos niveles de requisitos donde la entrada es por mucho menor a la demanda que tiene ese centro educativo, porque es sinónimo de excelencia. Pero ¿cómo se construye la excelencia? Bueno, se construye, entre otras cosas, aplicando unas reglas que traten de exprimir el recurso humano, sacando lo mejor de él, generando un espacio donde por disciplina, por costumbre, por metodología, podamos llevar esos conocimientos que puedan asimilarlos los estudiantes, pero que además de asimilarlos, porque más que aprender y memorizar, se convierta en una cantidad importante de conocimiento con el que ellos puedan luego recrear ese conocimiento, proponer, y como dice el método científico, entonces, generar toda una tesis que luego podrá comprobarse correcta o incorrecta. E enseñar a pensar. Eso es lo mejor que la educación puede tener. Por encima de enseñar a memorizar, que es importante la memoria, por encima de obedecer, que es parte, ¿por qué no?, de la estructura, incluso que la educación también tiende a enseñar, que es un respeto a las jerarquías. Las reglas en el aula pueden luego convertirse en un excelente ensayo de las reglas en la sociedad. Sin embargo, no pasa solamente por quedarse en eso, también pasa por liberar esas fuerzas creativas
Yo en otras ocasiones he enarbolado el tema de la educación, sobre todo primaria, en nuestra nación, para recordar que modelos educativos que lograron grandes avances, no solamente lo lograron porque recibieron muchos recursos, que claro, es innegable la importancia de los recursos, es innegable la importancia que tiene el elemento infraestructural, no es malo que se hayan construido muchas escuelas, muchas aulas, que se hayan rehabilitado otras en estos años. Eso no tiene nada de malo, eso es bienvenido. Ahora, no puede pensarse que la revolución educativa se hace solo con el bloc, la varilla y el cemento. El bloc, la varilla y el cemento son una parte, dignifica una gran parte del tema de la educación. Sin embargo, se tiene que hacer una inversión ingente, así de grande, en formar los recursos humanos que luego, y que desde ya hay que decirlo, están hace tiempo, tienen la misión de ser ellos los que encabecen ese proceso como profesores. Hay también un elemento que a la educación dominicana siento que le falta. Y que de alguna manera creo que se intentó hacer algún ensayo cuando el ministro Navarro, en una de sus decisiones más correctas, pienso, estaba intentando despolitizar aspectos de la jerarquía que de alguna manera supervisa los distritos escolares. Y era la idea de tratar de hacer concursos donde personal específicamente técnico, con formación, con una currícula, pues pudiera ser la que aspirara a concursar y finalmente ganara los puestos de dirección por regiones escolares. Eso, como es normal en países como los nuestros, se enfrentó a la oposición de dos sectores que siempre han jugado un rol, para mí particularmente negativo. Quienes primero entienden que esos puestos, como dijo un señor que es legislador todavía, creo, esos puestos son para gente que busca votos, dijo. Para gente que busca votos. Una pena que nadie le dio un escobazo cuando dijo eso. Pero bueno, ese elemento que antes de ser un político de profesión venía del gremialismo escolar, también de alguna manera desnudaba el rol negativo que muchas veces ha jugado aquí el gremialismo también en ese sector. Y es que más que una competencia de capacidades, de habilidades, donde todos intentamos hacer lo mejor para tener un mejor resultado, tanto en lo individual como en lo colectivo, se entiende, como decía un dirigente hablando de gremios, un empresario de otra área del transporte, hablaba de derechos adquiridos. Y aquí hay gente que entiende que esos puestos son un derecho adquirido de los que han hecho política en cada región, han buscado votos, su partido ganó o su senador ganó y a ellos les corresponden esos puestos. Bueno, la educación aquí no genera competencia interna entre resultados y debería generarla. Debería generarla para motivar que esos resultados puedan demostrar que los administradores de la cosa pública, sobre todo en esos espacios como distritos escolares, liceos, escuelas en específico, pues puedan, a raíz de demostrar sus capacidades, de que puedan administrar recursos humanos, técnicos y financieros, puedan tener un premio. Ese premio perfectamente puede ser recibir recursos, recibir un trato, podría ser primordial al momento de poder, por ejemplo, recibir en su escuela los equipos para colocar un laboratorio de ciertas áreas, de informática, o en el caso de los politécnicos, seguir ampliando el área que ya tienen para una serie de trabajos y una serie de equipos que son necesarios en el aprendizaje de conocimientos aplicados. Tenemos que generar la competencia buscando en procura de buenos resultados, para también saber quiénes nos están quedando atrás. Porque quienes se nos están quedando atrás no es que los vamos ahora a castigar, y no es que ahora los vamos a humillar, ni es que los vamos a mostrar como la caricatura, como el estudiante que le ponían en una silla y un gorro que decía que era un burro. No, nada de eso. Sino para hacer políticas que intenten ciertamente corregir la brecha que pudiera estar existiendo en centros escolares que ubicados muy en el interior del país, en las zonas más rurales e inhóspitas, o colocados incluso en el propio Gran Santo Domingo o Santiago, pudieran estarse generando esos espacios donde no estemos impulsando la calidad y donde hayamos tal vez olvidado, donde no haya llegado la mano amiga de las instituciones, en el caso del Ministerio de Educación, que hace un esfuerzo y que procura que la capacitación llegue a los profesores, que la inspección de las áreas pues pueda corregir vicios que las mismas tengan, y que, señores, la educación, además de graduar estudiantes, no sea, como hemos dicho, una simple fábrica de diplomas. No se trata de eso, sino que entregue a la sociedad recursos humanos de calidad, capacitados para entender un mundo que está cambiando, y donde el conocimiento, insisto, no es simplemente una acumulación de fórmulas, de oraciones, de imágenes. El conocimiento es riqueza potencial. Por eso se habla de una economía del conocimiento.
donde la innovación aplicada a aspectos técnicos, pues puede hacer que a través de patentes, de mejoras, de procesos industriales y de muchísimas cosas, la calidad de vida mejore, la riqueza pueda llegar a través del esfuerzo de estos muchachos a emprendimientos que ellos tengan en el futuro, y que la nación dominicana, en vez de generar cerebros para que se fuguen a otras mejores economías, como tiende a pasar, y se nos frustren y quieran desarrollar su proyecto de vida en otro lado, podamos mañana decir que estamos cosechando los frutos de una verdadera revolución educativa, de una mejor forma de ver la educación como un proceso largo, minucioso, y que saque lo mejor de cada cual.